Hola, bienvenidos a la segunda sesión del seminario Cómo avanzar en tiempos de crisis. Hoy vamos a conversar sobre los recursos de los cuales dispones para avanzar en tiempos de crisis. El objetivo que nos proponemos esta vez es facilitar la comprensión de que posees recursos los cuales puedes poner en marcha cuando tienes crisis para avanzar y lograr tus propósitos y objetivos. Bueno, ya que vamos a hablar de recursos, comencemos por darnos una idea para recordar qué es un recurso. Bueno, tú sabes lo que es un recurso. Es un medio a tu alcance para lograr algún objetivo, satisfacer una necesidad o lograr una meta. Por ejemplo, cuando un pintor se prepara para aplicar la obra, él usa algunos recursos. Por ejemplo, el pincel, la pintura, el lienzo, el marco, son recursos físicos que él utiliza, tangibles. Él también utiliza otros recursos intangibles, como por ejemplo su ingenio, su capacidad de visualización, su inteligencia, su razonamiento, así como también la motivación, que no son tangibles, pero que entran en acción en ese proceso maravilloso de creación humana. Bueno, en el transcurso de esta conversación hablaremos de esa cantidad, ese caudal de recursos que tú posees, algunos de los cuales eres consciente, otros no tanto. Entonces queremos hacerte consciente de aquellos recursos que posees y aquellos que son latentes que puedes utilizar en un momento determinado, como cuando aparece la crisis. Ahora, de eso tú tienes experiencia porque los has venido practicando. El hecho de que estemos aquí, tú y yo, significa que hemos superado crisis, hemos puesto en práctica los recursos y entonces hemos avanzado. Y estamos aquí, continuaremos avanzando. Voy a mostrarte algo para que ejemplifiquemos esto de los recursos, con tu permiso. ¿Saben lo que es esto? ¿Sí? Si tú estuviste presenciando o observaste el video pasado, de la semana pasada, ya tienes una idea del significado de este objeto. Si es la primera vez que estás observando, también tienes otra concepción, otra percepción. Si estás observando por primera vez este objeto, tú dices, yo te pregunto, ¿qué tengo aquí en la mano? ¿Qué estás observando? Y tú dices, oh, un dragón. Los que estuvieron en la sesión pasada saben entonces que no es un dragón. Sin embargo, mira lo que pasa. Cuando yo mostré el objeto, inmediatamente la mente procesó y dijo, un dragón. Pero después dijiste, no, no es un dragón. Es un objeto que tiene la figura de un dragón, pero no es un dragón, sino un juguete constituido de tela, formado por tela, bien confeccionado, que tiene la apariencia de dragón. Ahora, ¿qué tal si te digo que los dos están equivocados? Que esto no es un dragón. Tú me dirás, pero bueno, y entonces, si yo estoy observando un dragón. Bueno, tú sabes, los dragones no existen. ¿Cómo podemos nosotros establecer la figura de algo que no existe? Pero es que a alguien se le ocurrió, leyendo los cuentos de hadas, donde aparecen las imágenes de un dragón, la descripción de un dragón, entonces tomando en cuenta esa descripción, creó este concepto, pero que no es real porque no existe. Esta es la imaginación de un creativo. Así se imaginó él
un dragón. Bueno, así como esta experiencia, sucede algo muy interesante. Hay muchas cosas que tú crees, pero que no son reales, sino que están allí porque alguien te lo dijo y lo aceptas como una creencia. Eso pasa muchas veces en la vida. Es la experiencia que tú puedes tener de falsas creencias que tenemos que no son reales porque alguien las creó y corre entonces y se aceptan como reales. Bueno, de eso vamos a conversar en el transcurso de este seminario. Bien, gracias Dragón por permitirnos utilizarte como un recurso, porque este en realidad es un recurso didáctico que yo estoy utilizando para ejemplificar lo que es un recurso y además para que te des cuenta de los recursos que tú pones en juego cuando observas este objeto: la percepción, la vista, la imaginación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por participar conmigo en el taller. Entonces sigamos, hablemos de recursos. ¿Cuáles son los recursos con los cuales contamos nosotros para enfrentar las crisis y avanzar en tiempos de crisis? Bueno, para darnos una idea de los recursos que tenemos, vamos a pensar en las dimensiones de la naturaleza humana y a partir de las dimensiones de la naturaleza humana, entonces extraer la idea de lo que es un recurso, los recursos con los cuales podemos contar. Vamos a deducir a partir de las dimensiones de la naturaleza humana cuáles son los recursos que tenemos. Bueno, entonces comencemos pensando en la Biblia nos da una idea de cómo es la naturaleza humana, cómo estamos nosotros constituidos. Bueno, tú tienes una idea por tu propia percepción, por tu realidad. Tú sabes que tienes una parte física, corporal, biológica, y también tienes una parte que no es física, sino que es una parte no metafísica, que es la parte que estás utilizando cuando yo te estoy hablando. Pero bueno, la Biblia dice así, cuando uno lee en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice Génesis 2:7? Y dice así: formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y fue un ser viviente. Entonces aquí tenemos que la Biblia nos revela que el hombre tiene dos naturalezas: una naturaleza física, biológica, el cuerpo humano, y otra no física, que es lo que denominamos el aliento divino, o sea, la imagen de Dios. Tenemos ese concepto que nos lo da la Biblia. Bien, como la Biblia hay una revelación progresiva en la Biblia, siglos más tarde, el apóstol Pablo amplía el concepto de cómo es la naturaleza humana. Entonces, cuando él escribe a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5:23, él nos dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados hasta la venida de Jesucristo, o para la venida de Jesucristo. Entonces aquí Pablo amplía el concepto y dice que nosotros tenemos espíritu, neuma en griego. Yo no hablo griego. Lo otro es alma, psique, psiquis, y la otra cuerpo, soma. Entonces aquí tenemos que el apóstol Pablo establece que tenemos una dimensión corporal, la parte física, el polvo de la tierra, y una dimensión no física que es el espíritu y el alma, y entonces él divide el espíritu y el alma. Como ustedes saben, el espíritu es aquel que nos fue dado cuando Dios creó al hombre a su imagen. Y ese espíritu, por cierto, cuando el hombre pecó, dice que el día que pecare morirás, y ese espíritu murió. Pero vino Jesucristo y ese espíritu es lo que llamamos el nuevo nacimiento,
que Jesucristo se lo explica a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Entonces, el que es nacido de la carne, carne es, más el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el cristiano tiene una naturaleza espiritual, porque el espíritu vive, es renacido, por eso es que llamamos nuevo nacimiento. Entonces, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Seguimos. Pero no queda allí la revelación. Cuando uno va a Génesis 1:28, también nos da una idea de otros aspectos de la naturaleza humana. Dice así el texto: y bendijo Dios al hombre y le dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se arrastre sobre la faz de la tierra. Entonces, aquí tenemos dos otros aspectos de la naturaleza humana. El hombre, entonces, es un ser que, como dice, se multiplica, crece y se multiplica. Es decir, pobla la tierra. Entonces surgen las poblaciones, las ciudades. El hombre es un ser social. ¿Se acuerdan? Que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le debe ser una compañera. Entonces el hombre es un ser social. Aquí tenemos otra dimensión de la naturaleza humana. Y finalmente dice que el hombre fue creado para señorear, para gobernar la creación, los peces, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que el hombre se mueve en la faz del planeta Tierra. Entonces tenemos el espíritu, o la dimensión espiritual, la dimensión mental, la dimensión biológica, la dimensión social y el hombre se mueve en el ambiente. Por eso es el concepto aquel que el hombre es un ser biopsicosocial. Biológico, psicológico y social. Pero el cristiano, tú y yo, tenemos otro. Somos biopsicosocio espiritual, porque también tenemos la naturaleza espiritual. Entonces, a partir de esas dimensiones, podemos deducir los recursos con los cuales tú cuentas. Vamos a revisarlo, pues. Entonces, comencemos. Los recursos espirituales. Entonces, nosotros tenemos el espíritu humano, que es el que nos fue dotado de acuerdo con lo que dice Génesis 2:7, que Dios sopló aliento de vida. Entonces tenemos el espíritu que Dios nos dio, número uno. Y también el creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué recursos nos ofrece el Espíritu Santo? Recuerda. Entonces tenemos la mente de Cristo. Eso está en 1 Corintios 2:16. Además, tenemos el fruto del Espíritu. Recuerda, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces tenemos el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 y 23. Pero además tenemos la armadura espiritual, que eso la encuentras, como tú sabes, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 14. Ahí está la armadura del Espíritu, el yelmo, el escudo, la espada, el calzado. Todo eso pues que es la armadura del Espíritu. Pero más todavía tenemos los dones del Espíritu, como se describe en el capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y además de eso, tenemos la oración de fe. Eso lo plantea Santiago en el capítulo 5 de su carta, los versículos 13 al 16, que te vas a enriquecer leyendo todo eso. Y también tenemos el recurso de la palabra, la Biblia, que es el recurso que nosotros estamos utilizando en este seminario. Por eso es que podemos, de la mente de Pablo, podemos encontrar en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 el valor de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y tú recuerdas todo lo demás. Entonces tenemos estos recursos espirituales. Imagínate tú
todos los recursos que tenemos. No voy a decir que el Espíritu Santo es un recurso, porque es una persona y es el poder de Dios que está en nosotros y nos da esas manifestaciones. Muy bien, ya que tenemos una idea de los recursos espirituales, vamos ahora a la parte mental, la mente, psiquis. ¿Cuáles son los recursos que tenemos que nos fueron dotados por Dios? Bueno, entonces tenemos básicamente intelecto, voluntad, emociones y también memoria. Cuando hablamos del intelecto, me recuerdo en Proverbios 12, que dice que Dios nos da inteligencia, sabiduría y conocimiento. Son otros recursos que tenemos. Además tenemos libre albedrío, voluntad y emociones, alegría, tristeza, dolor, rabia, amor. Todo eso nos fueron dotados por Dios también, las emociones, para interactuar con el mundo. Tenemos también, además, como les dije anteriormente, la memoria, con la cual podemos almacenar información. Y además tenemos la motivación, las actitudes. Bueno, todo eso forma parte del componente que tenemos, los recursos que tenemos desde el punto de vista mental. Son todos los recursos que tú tienes y muchos más, tú lo sabes, puedes seguir enumerando. Muy bien, ahora viene la parte biológica, la parte física, el cuerpo humano. ¡Qué maravilla la parte biológica! El cuerpo humano. Cuando uno habla del cuerpo humano, habla de la maravilla de la creación. Realmente el cuerpo es maravilloso. Cuando tú te levantas en la mañana y vas al espejo y miras el espejo, estás viendo algo maravilloso. Yo no sé si tú lo entenderás así, pero Dios dice que lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. Imagínate tú, honra y gloria, y además imagen de Dios. Lo que estás viendo es la imagen de Dios. Fíjense que Dios dice, no te harás imagen de... Y Él hizo una imagen, nosotros somos imagen de Dios. Bueno, entonces el cuerpo es una maravilla. Me estás viendo cómo muevo las manos, entonces la cadencia, como ese movimiento maravilloso, que no hay ningún dispositivo todavía mecánico que lo pueda igualar, la forma como podemos nosotros mover, articular. Entonces, el cuerpo es una maravilla. Y ese es un tremendo recurso que tenemos, que hay que cuidar. Y cuando hablamos del cuerpo también, entonces hablamos de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Cuáles son? Recuerda. Oído, olfato, gusto, vista. Por cierto, ¿dónde están esos sentidos? En la cabeza, por algo será. Y el tacto. Hay gente que dice que tiene sexto sentido, pero de eso no vamos a hablar en este momento. Por cierto, cuando hablamos de eso del sexto sentido, hablamos por ejemplo, de la percepción extrasensorial. Jesucristo era una persona que desarrolló, es Dios, desarrolló la percepción extrasensorial. ¿Se acuerdan cuando Él decía, estaba hablando con las personas y le decía, ¿por qué están pensando así? Y le leía el pensamiento. Imagínate tú, que tú estés sentado con alguien que te lea el pensamiento. Eso es terrible. Pero te digo una cosa, Jesucristo te sigue leyendo el pensamiento, sigue haciéndolo. Muy bien. Entonces, además de ese recurso maravilloso que son los sentidos, tiene el cerebro. ¡Qué maravilla es el cerebro! El cerebro es un dispositivo tan pequeñito que tenemos, pero es extraordinario en su funcionamiento. Yo, por ejemplo, hago este movimiento y ese es el cerebro que da la indicación. Le da la orden a los músculos, tendones, y entonces mueve. Yo estoy hablando, el cerebro está trabajando allí. Tú estás escuchando, el cerebro está trabajando. El cerebro está, mientras tú me estás oyendo aquí esta conversación, imaginando lo que yo digo, el cerebro está mandando para que el corazón siga funcionando, palpitando, y para que los pulmones sigan exhalando, inhalando, exhalando, inhalando. Y así pues todos los riñones. Ese cerebro es maravilloso. Fíjate una cosa. ¿Qué pasa cuando estás alegre? Te ríes, te sientes placer. El cerebro está actuando allí. Produce algunos bioquímicos para que sientas alegría, algunas hormonas.
y te pones bravo, al cerebro manda algunos compuestos bioquímicos, algunas hormonas para que actúes en el momento de la ira. Así pues, el cerebro es maravilloso. Dios nos dio ese recurso extraordinario. Con eso tú puedes pensar, puedes razonar, puedes crear, puedes inventar, puedes hacer tantas cosas que puedes hacer con el cerebro. Un tremendo recurso y que tienes que aprenderlo a utilizar. Dicen por ahí que único que utiliza nada más una pequeña porción del cerebro. Otros dicen que no. Pero bueno, el asunto es que tenemos que utilizarlo, darle utilidad y darle la práctica pues que él necesita. Bueno, entonces, luego de hablar de estos recursos, me falta uno, que es entonces el gran recurso que tenemos nosotros, que es el planeta Tierra. ¿Qué te parece? El planeta Tierra con todo lo que es los elementos y factores que él tiene. Entonces, agua, aire, el calor, el sol, la energía solar, los minerales, el petróleo, bueno, toda la cantidad de recursos que nos provee la tierra, las plantas, los animales, imagínate tú, la madera, etc. Entonces, el planeta es un recurso extraordinario que te da recursos renovables y no renovables. Entonces, ¿qué te parece? Yo sé que tú sabías esto. Lo que estoy haciendo es recordártelo para que entonces los actives, te dispongas a ponerlos en acción en el momento que estés pasando por la crisis, como has hecho en otras oportunidades. Bueno, ahora que hemos hablado de estos recursos, vamos a hablar de dos que son muy importantes dentro de los recursos espirituales. Hay muchos recursos espirituales de los cuales podemos hablar, pero hoy vamos a trabajar solamente dos, que es la oración de fe y la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchos otros recursos espirituales, puedes hablar del ayuno, etc. Pero vamos a hablar nada más de estos dos. Entonces, el arrepentimiento es otro. Pero vamos a nada más que hablar de la oración y de la Biblia, la palabra de Dios. Pensemos en la oración. Hablando de la oración de fe como un gran recurso que tú posees. Vamos a partir de la siguiente premisa o formulación o criterio, como tú lo quieras denominar. La oración activa el poder de Dios. ¿Qué te parece? La oración activa el poder de Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? Todopoderoso. La oración puede hacer que el Todopoderoso actúe. Vamos a ver algunos ejemplos. En la Biblia hay muchísimos. Voy a mostrarte nada más algunos, a recordarte esos que tú sabes. Vamos a pensar en Éxodo capítulo 13. Dios está hablando con Moisés. Por allá más o menos en el versículo 4 le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo a causa de la esclavitud que estaban sometidos. Fíjate, Dios escuchó el clamor del pueblo de Dios. Bueno, eso está ahí tú lo puedes leer y ver el contexto y disfrutar esa parte de cómo la oración actúa. Pensemos en otra forma como la oración activa el poder de Dios. Pensemos en Josué. ¿Se acuerdan quién es Josué, verdad? El sucesor de Moisés. En Josué 7:7 aparece una oración extraordinaria. Dice que él se rasgó la vestidura y comenzó a orar. Cuando tú lees el contexto te darás cuenta que estaba orando porque había ocurrido una tragedia, estaban en crisis, habían perdido una batalla, habían ganado la batalla de Jericó, habían conquistado, y cuando fueron a tomar un pequeñito pueblo que era Ai, no pudieron, salieron, como decíamos nosotros, con tablas en la cabeza. Y eso ocasionó un gran desajuste en el pueblo de Israel, y tristeza, angustia, temor. Entonces Josué eleva una oración, puedes leer allí el capítulo 7 de su libro, para que te des cuenta de la oración y el porqué y lo que hizo Dios con esa oración. Bueno, podemos seguir avanzando en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Allí está una oración
de una mujer extraordinaria, se llama Ana. Ella era estéril. Y entonces decidió un día ir al templo a orar. Y dice que oraba y lloraba delante de Dios. Bueno, otro caso de oración que encontramos en la Biblia es el caso del rey Ezequías. Ezequías fue un rey que también tuvo una crisis. Esto está en el capítulo 28 del libro de Isaías. Y muestra pues la crisis que tuvo este hombre y la manera como la resolvió a través de la oración. También aparece una oración interesante en el libro de Nehemías. En el capítulo 1 de Nehemías aparece una oración famosísima, muchos la recuerdan. Él escuchó lo que estaba ocurriendo en Jerusalén y entonces cuando escuchó lo que pasaba, dice que rasgó la vestidura, se sentó y comenzó a orar y llorar. Y eso tuvo consecuencias. Al leer el libro te das cuenta qué fue lo que hizo Dios por esa oración. Una oración famosísima que fue propuesta en el lugar menos esperado es Jonás, en el vientre de la ballena. Allá en el capítulo 2 de su libro vas a encontrar la oración de Jonás. ¿Por qué oró Jonás? ¿Qué estaba pasando con Jonás y qué ocurrió después de esa oración? Bueno, también está otra oración muy interesante, la encontramos en el libro de Hechos, cuando Pedro estaba en la cárcel. Entonces vino la iglesia, se reunió y comenzaron a orar. Está el capítulo 12 de Hechos. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. Y tú sabes lo que ocurrió, producto de la oración. No puedo digamos, analizar, estudiar todo eso, pero te quiero hacer mención de una que se encuentra, como te dije, en el capítulo 38 del libro de Isaías. La enfermedad de Ezequías. El capítulo 38, versículo 1 al 3. Y dice el texto que en aquellos días Ezequías se enfermó. Entonces Dios le dijo a Isaías que fuera a hablar con el rey, con Ezequías. Entonces Dios le manda este mensaje al rey, que está en el palacio, acostado, enfermo. Y mire el mensaje. Jehová dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué te parece? Como cuando va al médico y le da el diagnóstico. Es positivo y lo que viene es terrible. Bueno, te puedes imaginar lo que sintió este hombre cuando oyó semejante noticia. Tú has oído noticias así, sabes lo que se siente. A lo mejor no tuya, pero de un familiar o de un amigo. Entonces, las emociones que se siente, el dolor, la angustia, la impotencia, todo eso mezclado, que es un cóctel horrible. Pero también en ese momento él usa la memoria y recuerda que precisamente tiene un Dios y hace lo que todo hijo de Dios hace cuando está en momento de crisis. Dice el texto que él estaba acostado, se volteó hacia la pared y comenzó a llorar y a orar y llorar. ¿Alguna vez lo has hecho? Bueno, entonces dice que el profeta le dio la noticia y se fue. Pero el rey se quedó orando y orando. Bueno, no había salido el profeta allá a la puerta del palacio cuando Dios le habló y le dijo: regresa, llévale este mensaje. Y le mandó un mensaje diciéndole que he oído tu oración y visto tus lágrimas. Entonces le concedió 15 años más de vida. Te dije, la oración de fe activa el poder
de Dios. Entonces, aquí podemos ver cómo la oración de fe puede hacer milagros. Mira, más adelante dice que el profeta dio la instrucción para que le colocaran al rey, puedes leerlo después, le colocaran al rey una pasta de higo. Usted dirá, pero ¿por qué pasta de higo? A ti te encanta comer higo seco, el dulce, etc. Pero una pasta de higo, dice que se lo pusieron en la llaga. Me puse a pensar, ¿y por qué esa instrucción tan extraña? Muy interesante, porque entonces aquí se combina, está dando una lección, aquí se combina la fe del hombre, del rey, de Ezequías, el poder de Dios y también la medicina, recursos de la medicina. ¿Por qué? Bueno, investiga las propiedades medicinales de la planta de higo o del higo. Extraordinaria la cantidad de propiedades medicinales que tiene. Generalmente tú lo usas para hacer dulce o pasa, pero tiene propiedades medicinales. Cuando yo leí esto dije, voy a sembrar en mi casa una planta de higo. Le dije a mi esposa, vamos a hacer una planta de higo, y pusimos una planta de higo en el jardín. Ya va creciendo. Un día veremos y vamos a aprovechar las propiedades medicinales de esta maravillosa planta. Bueno, entonces aquí tenemos la importancia de la oración de fe. Bueno, tú sabes eso, ¿verdad? Tú sabes eso. ¿Por qué te lo menciono? Porque te quiero insistir en la necesidad que tienes de que ese conocimiento lo pongas en práctica, lo acciones. Mira, el Señor Jesucristo, ante una situación crítica de una persona, lo comenté en la anterior sesión, le dijo a un hombre que estaba muy atribulado, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces la oración es importantísima, es básica, porque la oración de fe tiene poder para sanar. ¿Qué es la oración? Bueno, tú sabes lo que es la oración. La oración es un medio a través del cual nos comunicamos con Dios. Es una forma de comunicación. ¿Tú sabes lo que es la comunicación? Un emisor, un receptor, un mensaje. El emisor envía el mensaje al receptor, el receptor recibe el mensaje y responde. Bueno, esto es lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Entonces tú emites el mensaje, clama. Fíjate que la expresión clamar es gritar. Clama a mí y yo te voy a responder. Entonces, esa es la invitación que Dios te hace. Clama y Él te va a responder, porque ese es Dios. Dios oye y responde a las oraciones. Tú puedes, insisto, activar el poder de Dios. Ahora tú puedes decir, es que a veces me falta la fe. Quisiera tener la fe de Moisés. Quisiera tener la fe de estos grandes hombres, de Abraham, que es el padre de la fe. Quisiera tener, bueno, pero tú la puedes cultivar. Y si acaso se te complica, entonces mira lo que el Señor Jesucristo te recomienda. Cuando Jesucristo le dijo al hombre, si puedes creer, al que cree todo le es posible, es que el hombre le pidió que le sanara el hijo. Entonces él le dijo, tú puedes creer, ¿crees que yo le puedo sanar? Al que cree, todo es posible. Entonces el hombre le dijo, muy sincero, hay que ser sincero con Dios, porque Dios lee los pensamientos. Entonces, muy sincero le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces, si acaso pues tienes un poco de incredulidad, pues no te sientas avergonzado. Dile, Señor, fortalece mi fe, fortalece mi fe. Y a medida que tú vas viendo las respuestas divinas, vas fortaleciendo la fe. Y fe fuerte como los grandes hombres de Dios, como el Padre de la fe. Por cierto, la fe es un recurso del Espíritu Santo que está en Gálatas 5, 22 y 23, como una de las virtudes del Espíritu. Uno de los textos más
recordados en estos tiempos de crisis se encuentra en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Lo recuerdo. Por nada estéis afanosos, recuerda, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué va a ocurrir cuando estás en angustia, preocupado, ansioso y oras con fe y oras fervorosamente? Hace una oración de fe, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu pensamiento. Y tú sabes lo que significa tener paz en el corazón. Entonces, cuando tienes paz, tienes calma, sosiego, tranquilidad, y tú sabes lo que eso significa. Y en esas condiciones es muy probable que tú puedas resolver o tener la habilidad para resolver las situaciones, porque cuando estás en crisis, ofuscado, no puedes pensar creativamente. Entonces mira pues todo lo que tú puedes lograr a través de la oración de fe. Santiago, como dije anteriormente, en el capítulo 5 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Estoy recordando lo que dice Santiago 5 a partir del versículo 13. Y oren por él ungiéndole con aceite. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe sanará, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere pecado, los pecados le serán perdonados, como un valor agregado. Mira pues la importancia de la oración de fe. Y más adelante, ya en el versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Orar los unos por los otros, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración tiene poder, recuérdalo, la oración tiene poder. Y la oración de fe puede activar un milagro. Ahora, ¿verdad que tú sabes esto? Claro que lo sabes, la Biblia lo dice, lo repite, desde que aceptaste a Jesucristo se te ha venido diciendo esto. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos ponerlo en práctica? Estás en crisis, tienes problemas, tienes enfermedades, tienes angustia. Bueno, entonces es la oportunidad para orar con fe. Si crees, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ora con fe y haz que se realice un milagro, porque así puedes activar el poder de Dios. Bueno, esto es en cuanto a la oración, tú lo sabes. Lo que estoy haciendo es recordándote. Vamos a conversar sobre el último recurso que tenemos, el otro recurso que tenemos, el último en la conversación esta. El otro recurso que es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Para todo cristiano uno le pregunta, ¿qué es la Biblia? Y rápidamente responde, la palabra de Dios. Entonces, oye lo que estás respondiendo, la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nos inspira, a qué nos demanda el creer que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, si la Biblia es la palabra de Dios y lo creemos realmente, entonces esto nos demanda o nos desafía, a veces la palabra desafía, bueno, nos demanda a que la tomemos entonces como algo superior, superlativo, prioritario, que la palabra de Dios entonces debe ser algo para la existencia humana, para leer y practicar. En una reunión que tenía con un grupo de estudio, una hermana dijo algo que es extraordinario. Dijo, la Biblia es el manual de Dios para una vida feliz. Y es verdad, tú pones en práctica lo que dice la Biblia y te va a ir extraordinariamente bien. Lo que pasa es que, como hemos comentado en otras oportunidades, nosotros vemos la Biblia como un libro religioso. La Biblia un devocional. La Biblia pues es un libro espiritual. Y es cierto, lo es. Pero mira, por ejemplo, esta enseñanza que te voy a mostrar
de la Biblia. Vamos a suponer que estás leyendo. Yo te he recomendado que leas el libro de Proverbios. Y estás leyendo el libro de Proverbios. Este libro tiene una gran cantidad de enseñanza. Por ejemplo, yo te recuerdo que te dije que leas Proverbios 15:1 y lo pongas en práctica. Pero la primera parte, recuerda que dice, la blanda respuesta quita la ira. Practica eso. Lo que pasa es que muchos practican la otra parte. Dice, la palabra áspera aumenta el furor. Entonces a veces lo que hacen es poner sí palabras ásperas y aumentan el furor. No, la idea es cambiar eso por la blanda respuesta. Vamos a trabajar en el futuro cómo cambiar las actitudes. Bueno, te decía pues que uno va leyendo la Biblia y se encuentra entonces un texto que dice así. En Proverbios 15, por cierto, Proverbios 15, versículo 28. El corazón del justo piensa para responder. ¿Qué te parece? El corazón del justo piensa para responder. Es decir, que lo ideal es que el hombre no sea reactivo, sino que piense para responder. Primero se piensa y después se responde. Bueno, este es un consejo que está en la Biblia. ¿Qué te parece si uno pone en práctica lo que dice ese texto? Y cada vez que vas a hacer algo, piensa primero. Piensa primero lo que le vas a decir a tu esposa, lo que le vas a decir a tu amigo, lo que le vas a decir al hermano. Piensa. Entonces cuando piensa, medita, entonces adoptas una conducta proactiva. De eso vamos a hablar también más adelante, cuando trabajemos el uso de las emociones con inteligencia. Bueno, mira lo que dice la Biblia, y si tú lo pones en práctica te va a ir bien. Porque es que la Biblia, la palabra de Dios, no es solamente para memorizarla, que es bueno memorizarla. La Biblia no es solamente para tiempos de angustia, como tienes Salmos 23, o te lees Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso es muy bueno, pero no tienes que ir un poquito más allá, ponerla en práctica. Mira lo que dijo Jesucristo. Mira lo que dijo Jesucristo en Mateo 7, del 24 y siguiente. El que oye estas palabras, Mateo 24, vamos a buscarle aquí, Mateo 24. Esto es perdón, Mateo 24, no, Mateo 7, ese capítulo 7 es el último que forma parte del Sermón del Monte, pero es el versículo 24. Ok, Mateo 7, que es la última parte, después que Jesucristo dio esa extraordinaria pieza que se denomina Sermón del Monte, entonces dijo en el versículo 24, 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué más sigue? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mira lo que está diciendo aquí, que la persona que en aquel caso oye, en este caso que lee, la persona que se enfrenta con la palabra y la pone en práctica, dice Jesucristo que esa es una persona prudente. El que oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero mire el otro, en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa, bueno, es lo mismo, que edificó su casa sobre la arena. Entonces aquí tenemos dos tipos de personas. Uno, que oye la palabra y la pone en práctica, prudente. Dos, oye la palabra y no la pone en práctica. Uno construye sobre la roca, el otro construye sobre la arena. ¿Cuál eres tú? ¿Uno o dos? Deseo que seas uno, porque si eres uno, va a ser extraordinario lo que va a pasar en tu vida si eres uno, si pones en práctica la palabra de Dios. Te encantan los salmos, ¿verdad? Bueno, en otras oportunidades hemos repetido el Salmo número 1. Es muy bello
y a veces uno repite, pero es que a veces es necesario repetir porque eso fortalece y además permite pues que se pueda grabar y al mismo tiempo poder tener una idea de lo que va a practicar. El Salmo número 1, tú lo recuerdas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores, ni anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se hará como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Mira lo que dice al final. Y todo lo que hace prosperará. Ese es el valor de poner en práctica la palabra. ¿Tú quieres prosperar? Vamos a hacer una sesión exclusivamente para hablar de la prosperidad. Pon en práctica la palabra, tan sencillo que es, nada más poner en práctica la palabra. Mire, en Deuteronomio capítulo 28, ese es un texto también muy conocido. ¿Verdad que le estoy diciendo muchas cosas conocidas? No le estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? O sea, no estoy descubriendo el agua tibia. Mira lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, esta es la palabra de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, mira lo que pasa. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, la palabra de Dios. Quiere decir que si tú pones en práctica la palabra de Dios, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Lee desde el versículo lo siguiente, desde el 2 hasta el 14, para que tú veas todas las clases de bendiciones que habrán para la persona que lee y practica la palabra de Dios. Entonces, aquí te he hablado de otro recurso espiritual, la palabra de Dios, que tiene para ti un mensaje para los tiempos de crisis, pero que no solamente está en el libro de los Salmos. Eso que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Eso está bien, magnífico que lo leas y que confíes que Dios te va a dar la protección. Pero también hay otros textos en la Biblia que te pueden ayudar a salir de la crisis que estás viviendo. Crisis de salud, crisis económica, crisis familiar, etc. Ahora que hablo de la crisis familiar, con esto cierro. En la Biblia habla del amor. Si uno pudiera practicar el amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis uno a otro como yo os he amado. Amarnos como Dios nos ha amado. Entonces resulta que en la Biblia, allá en Efesios, cuando habla de la relación del esposo y la esposa, dice el texto: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Imagínate tú la comparación que te está diciendo. Que el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Imagínate un matrimonio cuando el hombre pone en práctica ese texto y ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Luego dice, Cristo amó a la iglesia en tanto que se entregó por ella y murió y fue sacrificado. Ese es el amor de Cristo por la iglesia. Así deben amar los hombres a sus mujeres. Y luego dice, el hombre que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, esto es lo que se ama a tu prójimo como a ti mismo. Vean ustedes pues la importancia de lo bonito que es de poner en práctica la palabra. Creo que me he excedido un poquito hoy en la conversación, pero es que este tema es tan interesante, tan apasionante, que uno quisiera seguir conversando, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Dejo ahora en ti la tarea de continuar investigando. Tienes el material de apoyo que te he enviado, que está en tu contacto de WhatsApp, y también, bueno, este material, pero sobre todo tienes la Biblia, la palabra de Dios, que te puede hacer sabio. Dice, la Biblia te puede hacer sabio y además te puede preparar para ser un hombre que todo lo haga bien. Bueno,
la reflexión que traía para ustedes en la sesión de hoy. Deseo pues que sea de provecho y que lo pongan en práctica. Fíjense que estamos mandando el estudio una vez a la semana para que tengas tiempo de irlo procesando, digiriendo y practicando. Insisto, practica Proverbios 15:1 hasta que se haga un hábito. La blanda respuesta quita la ira. Practícalo hasta que sea un hábito, de manera que se active automáticamente. Cuando alguien te agreda, entonces tú inmediatamente respondes con una sonrisa, porque lo has aprendido, porque tienes la disciplina, porque has puesto en práctica la palabra de Dios, y eso es lo que se quiere. Bueno, me despido. Les invito para el próximo conversatorio, cuando vamos a analizar, a conversar sobre el tema cómo tener una mente sana. Ese va a ser el tema de la próxima semana, y vamos a disfrutar también en lo que nos dice la palabra de Dios de cómo tener una mente sana. Yo iba a ponerle a este conversatorio al tema, y iba a poner cómo tener un cambio en la mente sin hacer un trasplante de cerebro, pero me pareció muy exagerado. De todas maneras, pues vamos a la semana que viene a conversar pues cómo es que vamos a tener una mente sana. Dios te bendiga y hasta la próxima.